Televisa presenta. Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Michael Rico. Con la chaquetita del medio metro. ¡Ah, medio metro! Aquí el vacilo, me llama Mercedes de acá y entro rumbo. Le digo vamos, llámate el combo, que esta noche nos vamos pa' flow. Mato genial, sígueme pa' flow. En esta práctica se realizará una revisión concisa en el proceso de fagocitosis, de qué manera son llevadas a cabo los mecanismos y las consecuencias de cada uno. Vamos a describir las diferentes etapas de esta y cómo es que el organismo actúa en defensa propia contra la mayoría de los patógenos que deseen entrar en él. Primero que todo, hablemos sobre qué es fagocitosis. Este es un proceso por el cual un fagocito, que es un tipo de glóbulo blanco, va a rodear y destruir sustancias extrañas como lo son bacterias y elimina células muertas. La fagocitosis se va a dividir en quimiotaxis, adhesión u opsonización, ingestión, destrucción y por último exocitosis. Sin más que decir, comenzamos con la explicación. El siguiente video tiene como objetivo conocer la fagocitosis y los apartados que trae consigo, desde la quimiotaxis hasta la destrucción, ya que la fagocitosis es uno de los procesos biológicos de mayor relevancia en nuestro organismo. Además, se trata de una función especializada que muy pocos tipos de células pueden llevar a cabo. La fagocitosis tiene utilidad en clínica, ya que nos ayuda al diagnóstico de inmunodeficiencias, como congénitas hasta adquiridas. Las células fagocíticas, como neutrófilos y macrófagos, son esenciales para la inmunidad, ya que ayudan a capturar y a destruir virus y bacterias que puedan llegar a entrar a nuestro cuerpo. Consiste en que los neutrófilos se desplacen directamente hacia los microorganismos invasores, a las células lesionadas atraídas por moléculas quimiotácticas que se difunden desde los lugares de invasión microbiana y establecen un gradiente. Los neutrófilos se dirigen hacia el área de máxima concentración y estas células en movimiento van a generar proyecciones conocidas como lamellipodios en su frente de avance. Los receptores de las moléculas quimiotácticas van a estar distribuidos por la superficie de los neutrófilos, pero la formación de lamellipodios va a estar dirigida por las mayores concentraciones de las moléculas quimiotácticas en el frente de avance de las células. La invasión microbiana y la lesión tisular van a generar muchas moléculas quimiotácticas, entre las cuales se van a incluir el péptido C5 del complemento y el péptido denominado fibrinopéptido B, que va a estar derivado del fibrinógeno, así como también peróxido de hidrógeno. Se va a establecer un gradiente de peróxido de hidrógeno desencadenado por la lesión de un plazo de 5 minutos después de esta y justo antes del movimiento de los primeros neutrófilos hacia una herida. Otras sustancias quimiotácticas como las catelecidinas y lípidos como el leucotrieno B van a estar presentes. Las bacterias invasoras van a liberar péptidos con grupos de metionina formilada, que van a poseer un gran poder quimiotáctico para los neutrófilos de algunos mamíferos. Es decir, que las bacterias van a formar una pseudocapa de moléculas quimiotácticas para así poder pasar desapercibidas en algunos organismos y lograr penetrar alcanzando su objetivo. Así, mientras los neutrófilos migran, reciben una multitud de señales de atracción para movilizarse en gran número y de forma coordinada hacia los lugares de invasión y tejido lesionado. Adherencia. La adherencia es esencial para que la fagocitosis se lleve a cabo de manera efectiva. En este proceso, las células fagocíticas, como los macrófagos y los neutrófilos, utilizan proteínas de membrana específicas para unirse al agente a fagocitar. Estas proteínas reconocen moléculas en la superficie del agente patógeno, lo que permite que la célula fagocítica se adhiera a él. La adherencia es un proceso clave en la fagocitosis, ya que permite a las células fagocíticas unirse al agente o partícula extraña a fagocitar. Sin adherencia, la fagocitosis no puede ocurrir de manera efectiva. Junto con la adherencia tenemos la opsonización.
Es difícil para los neutrófilos fagocitar la mayor parte de las bacterias patógenas, sin el auxilio de factores del suero denominados opsinas. Esto se debe a que muchos microorganismos son resistentes a la fagocitosis, y aquí es donde las opsinas tienen un papel importante. En la ausencia de opsinas, los neutrófilos tienen que atrapar microorganismos teniendo en contra componentes tisulares como la colágena o fibrinas de los coágulos sanguíneos y exudados inflamatorios. Las opsinas son sustancias que aumentan la fagocitosis. Un tipo de opsinas son anticuerpos que cubren la superficie bacteriana y en esta forma las preparan para la fagocitosis. Una vez que el anticuerpo se une a la pared bacteriana, el fagocito puede unirse al fragmento Fc del anticuerpo e ingerir la bacteria. C3b y 4b son opsinas muy eficaces. Las células fagocíticas expresan CR1 y los macrófagos tisulares también expresan CR1-IG. Los microorganismos recubiertos por C3b se unirán a estas células y sufrirán una fagocitosis tipo 2. Ingestión. Es la siguiente fase de la fagocitosis, donde están los receptores. Generan las vesículas en las que son internalizados células dendríticas. Pueden y tienen la capacidad de modificar la membrana, y esto lo hacen para poder capturar grandes moléculas. Para saber cómo es que funciona la etapa de destrucción en el proceso de fagocitosis, debemos tener en cuenta que los neutrófilos destruyen a las bacterias mediante dos procesos distintos. El primero consiste en la liberación de enzimas líticas y péptidos antimicrobianos de los gránulos intracelulares. A este proceso lo clasificamos como mecanismos no oxidativos. El otro proceso consiste en generación de oxidantes potentes mediante un estallido respiratorio, así que este proceso lo clasificamos como mecanismos oxidativos. Empezamos con los mecanismos no oxidativos. Este proceso sucede una vez que la bacteria es ingerida por un neutrófilo. Los gránulos o lisosomas de una célula van a migrar a través del citoplasma. Estos se funden con un fagosoma en maduración y liberan sus enzimas a medida de que el pH baja. A la vacuola completa, ya con los lisosomas y gránulos pegados al fagosoma en maduración, se le conoce como fagolisosoma. Podemos encontrar a las proteasas, lipasas y nucleasas como las enzimas. Los gránulos y lisosomas también poseen altas cantidades de moléculas antimicrobianas, como el lisozima, péptidos antimicrobianos, que son las defensinas y catelicidinas, y proteínas de unión al hierro y otros minerales como la lactoferrina. Si estos mecanismos oxidativos no son suficientes, entonces tenemos que pasar a mecanismos oxidativos, que esos mecanismos suceden dentro del fagolisosoma. Estos se generan mediante un estallido respiratorio, que es cuando los neutrófilos incrementan su consumo de oxígeno hasta 100 veces, y con esto produce las ROS, que son conocidas como especies reactivas de oxígeno o por sus siglas en inglés, Reactive Oxygen Species. Estas especies reactivas de oxígeno activan un complejo enzimático denominado NOx, mejor conocido como NAD oxidasa, siendo así nicotinamida adenina dinucleótido fosfato. El NOx transforma el NAD reducido en NAD, liberando electrones, para que así una molécula de oxígeno pueda aceptar un electrón donado, donde se genera un anión superóxido, para después generar peróxido de hidrógeno mediante la superóxido dismutasa. Y si no es suficiente, con iones de hidrógeno y cloro, la mieloperoxidasa formará hipoaluros, así como el ácido hipocloroso. El ácido hipocloroso destruye las bacterias desplegando y agregando sus proteínas, oxidando sus lípidos. También se pueden llegar a formar radicales de hidroxilo que interactúan con las moléculas de microorganismos y la inactivan. Exocitosis. La exocitosis juega un papel en la eliminación de los desechos resultantes de la digestión de partículas fagocitadas por la célula fagocítica.
Además, que es una forma de transporte en masa en la que los materiales son transportados del interior al exterior de la célula por medio de vesículas que son producidas principalmente por el aparato de Golgi, para después viajar hasta la membrana plasmática con quien se fusiona. Existen dos tipos de exocitosis, de las vesículas que vienen desde el aparato de Golgi, constitutiva y regulada. La exocitosis constitutiva se produce en todas las células y se encarga de liberar moléculas que van a formar parte de la matriz extracelular. Es un proceso constante de producción, desplazamiento y fusión de vesículas. La exocitosis regulada se produce solo en aquellas células especializadas en la secreción, como por ejemplo las productoras de hormonas, las neuronas, las células del epitelio digestivo y las células glandulares, entre otras. La importancia que encontramos en la destrucción de patógenos es que evitamos el paso de estos al individuo y con ello evitar su proliferación en el organismo. En el caso de la reacción antígeno-anticuerpo, encontramos la importancia en que es el pilar fundamental sobre el que se asienta la respuesta inmunitaria específica. Y por último, en el caso de la evasión en la fagocitosis es importante porque permite que ciertos microorganismos patógenos eviten ser destruidos por células fagocíticas del sistema inmunológico, lo que les permite establecer infecciones en el organismo hospedero. Esto puede resultar en enfermedades más graves y prolongadas si los microorganismos no son eliminados eficazmente por el sistema inmunitario. En conclusión, aprendimos el papel importante que tiene la fagocitosis para el organismo, ya que es de gran ayuda que estas células eliminen las bacterias o virus que pueden afectar a nuestro cuerpo. El fagocito es muy importante como célula inmunitaria, ya que es una herramienta diagnóstica importante reproducible para evaluar el funcionamiento del sistema inmune innato. La fagocitosis es esencial para la defensa del cuerpo contra agentes patógenos y también es importante para la eliminación de células muertas, pero cabe mencionar que la fagocitosis debe ser regulada porque los defectos de esta pueden llevar a una mayor susceptibilidad. A la gata la tengo